Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la formación en perspectiva de género e igualdad de trato. Recuerden, por favor, silenciar sus micrófonos, si así no lo tienen, para que no se acoplen los sonidos de ambiente. También quiero comentarles que pueden, a lo largo de la exposición, pueden ir dejando sus preguntas, sus inquietudes o comentarios en el chat del Zoom, de esta manera poder escuchar a todos y en el final dar una respuesta. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Quiero contarles que esta formación está organizada por la Secretaría de Género, Igualdad de Oportunidades y Trato de APOC, Provincia de Buenos Aires. Es una iniciativa de nuestra secretaria Ana Bofa y todo su equipo de trabajo, una iniciativa muy importante para nuestra seccional. Quiero agradecer también la presencia de nuestro secretario general de APOC Buenos Aires, Pedro Fernández, Federico Recaño, secretario general de Mesa Nacional. Ambos hablarán y comentarán al final de este conversatorio. También agradecer la presencia de la Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de APOC Nación y Secretaria de Relaciones Institucionales de Mesa Nacional, Carla Pitiot. Hola Carla, hola Pedro, hola Federico, buenas tardes. Hola, Gracias. buenas tardes. Gracias por estar acá. Buenas, un gusto ver algunas caras que hace un montón que uno no ve. Muy bien, muy bien. Bueno, más allá de la foto carné en movimiento, está bueno. Bueno, también hay algunos agradecer... que están ocultos, ¿eh? Sí, sí. Algunos se quedan en negro. Quiero también agradecer la participación de nuestros compañeros de comisión directiva que dieron respuesta a la convocatoria, así como también a nuestros delegados, delegadas y referentes y representantes en nuestros organismos. Así que también bienvenidos a todos ellos y ellas. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestra secretaria de Género, Igualdad de Oportunidades y Trato, Ana Bofa, a quien le cedo la palabra. Hola a todas y a todos. Estoy con el celular, se me cortó lo de la compu, así que no veo el paneo general. Bueno, ¿qué hacemos acá? Clave tomar conciencia. Pero a la par empezó a resonar y a hablarse en mi lugar de trabajo de género, una palabra que me era desconocida. Y lo primero que me pulsaba era sentir que la palabra género implicaba una división. Pero al poco de andar, transitar, me di cuenta que era la posibilidad de poner enfoque en una situación cultural, social, en la que estamos inmersos todos y todas, y la idea era justamente poner la lupa ahí para empezar a aprender. Todos y todas somos relaciones, nos vinculamos todo el tiempo, pero lo hacemos desde prejuicios, preconceptos, mandatos. Nos hemos criado en el mismo sistema de educación, en la misma cultura. Pero en ese contexto que hemos naturalizado tantas cosas, se empezó a ver que teníamos que desaprender ciertas otras cosas. Entonces es paradójico que hoy nos convocamos para una formación y yo les estoy diciendo que en realidad lo que vamos a hacer es desaprender ciertas cosas. Para esto convocamos a una militante gremial de alta trayectoria. Yo amorosamente le digo Carlita, que la quiero mucho, pero es una mujer grosa, tanto en nuestro la vida pública, política en nuestro país. Y hay muy contenido que ella nos trae para poner lupa a esto, así que bueno, bienvenida Carla, te escuchamos. Bueno, yo no puedo dejar primero de saludar a todos los que están ahí, cerquita pero lejos, que se convocaron, que dieron respuesta a esta convocatoria que hiciste, Ana. Agradecerte enormemente por tu generosidad, por haber pensado en mí para esta oportunidad
que podamos intercambiar algunas ideas. Tenés mucha razón en lo que decís, en el sentido de que uno va transitando el camino de la vida y te vas dando cuenta que algunas cuestiones en las que te formaste, tenés la oportunidad de desandarlas y de construirlas, esa palabra que tanto se usa ahora, pero tal vez es un cliché, pero es tal cual, es desandar el camino para transitarlo de una manera más plena, más amplia. Agradecer enormemente a Pedro también por la oportunidad de que esta convocatoria, que nace de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la provincia de Buenos Aires, hayan pensado en mí. Así que gracias a vos, Ana, a las compañeras que te acompañan en este camino en la Secretaría, que están juntas, que van de la mano, vamos de la mano aprendiendo todo el tiempo. Así que te agradezco, no quería dejar de hacerlo. Y vos lo dijiste, ¿qué hacemos acá? Y bueno, en realidad lo que estamos haciendo acá es una excusa para este título que le dimos, Formación en Perspectiva, de Género e Igualdad de Trato. En realidad tiene que ver con el objetivo, es el objetivo y el fin, es decir, mucho se habla de la formación en perspectiva de género, y hay mucho prejuicio respecto de la misma perspectiva de género. Y no tiene que asustarnos, no tiene nada más que justamente una conceptualización acerca de una mirada, una visión, que durante mucho tiempo estuvo sesgada, durante mucho tiempo estuvo invisibilizada, y le empezamos a dar luz y a poner foco. Cuando planteamos esta charla, la planteamos en 2 etapas, y la jornada de hoy va a estar enfocada en una cuestión vinculada con la violencia hacia las mujeres, y sobre algunos conceptos vinculados con estereotipos y roles. ¿Y por qué lo diseñamos de esta manera? Porque posiblemente, y lo sabemos, la violencia contra las mujeres es una problemática que no es nueva, pero es una problemática que no solo afecta, como en algún momento se creyó ver, la vida individual y privada de esa mujer que era víctima de violencia, sino que la violencia contra las mujeres afecta la vida, la salud, el bienestar y el desarrollo de las mujeres, e impacta también en la sociedad. Por eso entendemos por qué es tan difícil, cuando nos planteamos ante cada femicidio, ante cada denuncia de violencia de género reiterada, por qué es tan difícil erradicar la violencia de género cuando tanto se habla, cuando tanto se ha puesto en la agenda, y siendo Argentina un país que, por toda la normativa que tiene vinculada con violencia de género, no debería tener ni una sola mujer víctima de género. Entonces, no es una relación directa entre lo que está normado y el resultado. Evidentemente tiene que ver con una complejidad que responde a otras cuestiones, y cuando responde a estas cuestiones, responde justamente a lo cultural, y es tal vez lo más difícil muchas veces de construir y de desandar. La violencia contra las mujeres es la expresión más extrema de la desigualdad. Cuando hablamos de por qué esta formación responde a un objetivo que es muy simple, en realidad, identificar desigualdades. Cuando uno identifica desigualdades es que puede construir el camino de políticas públicas de inclusión, podés construir el camino de cuáles son las herramientas que les das a las mujeres para identificar esa violencia que tal vez está naturalizada y no resulta tan evidente. La violencia, por eso me pareció interesante, y ahora voy a pedir la primera placa. Se trata de un problema social, y como todo problema social también requiere de respuestas integrales, más allá de aquellas que son, por supuesto, y lo hablaba, indispensables para darle inmediatamente a esa mujer una respuesta en la coyuntura, es decir, ¿cómo hago para, ante un hecho de violencia explícita, atender
el suceso, proteger a la víctima, lograr que se sancionen los autores y los victimarios, o sea, lograr una sanción a quien ejerce violencia sobre ella, y reparar a los sobrevivientes. Este sería como el caminito más de manual, pero en realidad, detrás de estas violencias explícitas, que tienen que ver, vuelvo a insistir, con cuestiones que están más naturalizadas y más implícitas, existen otro tipo de violencias que se pueden representar de diferentes maneras. Este iceberg de la violencia de género, posiblemente muchos de ustedes la habrán visto en alguna, o sea, los que han tenido alguna oportunidad de capacitación, se utiliza mucho porque en realidad es muy figurativo de lo que justamente representan algunas manifestaciones de la violencia, que muchas de ellas, que son las de arriba, las de ese hielo blanco, el iceberg que se ve, bien el hielo que se ve en el iceberg, son aquellas violencias que son las visibles. Pero ojo con las violencias que son las invisibles, las violencias que están más naturalizadas. Es decir, algunas explícitas como las que ustedes ven ahí, como el asesinato, el femicidio, la violencia física, el abuso sexual, el amenazar, el amedrentar de una manera más explícita, y hay otras que son las que están abajo, que ustedes ven que están debajo del agua, que son las más sutiles, que son aquellas humillaciones que van por debajo, aquel humor sexista que por suerte cada vez es menos, ¿sí? Cada vez lo vemos menos, pero lo seguimos sintiendo el impacto, el comportamiento controlador, esos celos solapados detrás de esa expresión de amor, las manifestaciones de machismo tal vez cotidiano, y nosotros lo expresamos diciendo que son los micromachismos, esas pequeñas expresiones culturales a las que muchas veces no nos animamos a decir no corresponde, no es el momento, no es el lugar. En realidad nunca era el momento y nunca era el lugar de esas expresiones, pero que estaban naturalizados. Y miren qué interesante que es esto, si ustedes lo ven, por eso son los visibles e invisibles y las formas explícitas y las más sutiles, que a veces es fácil encontrar los vínculos entre las formas explícitas y las más sutiles. No se crean que no se relacionan unas y otras, aunque por supuesto hay que expresar de una manera contundente, no significa que quienes ejerzan o quienes manifiesten algún tipo de expresión de las sutiles o las naturalizadas, necesariamente sean los autores de las violencias explícitas, pero unas no pueden sobrevivir sin las otras. Es decir, que culturalmente, ¿por qué se sostiene las visibles? ¿Por qué se sostienen aquellas que son las más explícitas? Por las invisibles, que es este hielo que subyace por debajo, que son muchas más. Y hay un tema interesante, que son las visibles son las menos toleradas culturalmente. O sea, ¿quién puede explícitamente o decir que es tolerable el asesinato, el femicidio, la violación, el abuso sexual? Pero ojo con las de abajo, con las que son invisibles o son las formas sutiles, porque esas son las que subyacen, pero que hoy tienen mayor permisibilidad, y que hacen y sostienen a las anteriores. Esto es lo que le llamamos el sistema de valores, es decir, si nosotros volvemos a refundar el sistema de valores que están arraigados culturalmente, de una forma de desvalorización de la mujer, de la discriminación, de la sutileza en las formas de violencia más sutiles, es que también tenemos que refundar este sistema de valores hacia un sistema de valores que sea inclusivo, que sea constructivo, que sea igualitario, y que sea posiblemente aquella sociedad en la que nosotros nos sintamos, en los que esta cancha inclinada se equilibra, ¿sí? En la búsqueda de equilibrios. Para combatirla, por supuesto, y para eso estamos acá, y en cada reunión, ya sea formal o informal,
lo que hacemos es combatirla de una manera con un compromiso. Y desde los sindicatos tenemos este compromiso conjunto de acción, porque nos sentimos que somos actores de construcción y de transformación. En la Argentina, para hablar un poquitito de la normativa, como en muchos otros países de la región, si uno compara con la normativa vinculada con las leyes marco que tratan de prevenir la violencia contra las mujeres, la Argentina tiene una ley que está moldeada en la Convención Interamericana de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que nosotros la conocemos como Belén do Pará. Esta convención, que es del año 94, tenía en su deseo, en su recomendación, una estructura muy parecida a la ley marco que la Argentina tiene. Ahora, la Argentina ya venía con una ley anterior, que es la aprobación de la CEDAW, que entra en realidad es del año 79 y entra en rigor en el año 81. Es decir, nosotros tenemos dos convenciones internacionales que forman parte de nuestra legislación nacional, una es la CEDAW y la otra Belén do Pará, y además hay un compromiso constante de la Argentina, porque la verdad que somos precursores en esto, y somos ejemplo, nuestra legislación es ejemplo para otros países, y no solo de la región, hemos sido ejemplo para muchos países europeos que hoy nos están adelantando de alguna manera. Cuando, por ejemplo, Argentina se compromete en los objetivos del desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, el compromiso en el año 2016 fue que uno de los objetivos era el logro de la igualdad de género en el 2030. Y en este recorrer la normativa, vemos que, vuelvo a insistir, que en el año 2009 fue cuando se sancionó la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, y ustedes piensen que del 2009 al 2016 demoramos todos esos años, que mis matemáticas, bueno, la hice, son 7 años hasta que aprobamos el Plan Nacional de Acción de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Es decir, nosotros hemos tenido durante muchísimos años una ley que ha sido ejemplo para muchísimos países, y de hecho nosotros durante todos esos años teníamos una ley que estaba casi inoperativa. ¿Por qué? Porque le faltaba presupuesto, porque no tenía un plan nacional federal para la erradicación de la violencia de género, porque no contábamos con un observatorio, el único observatorio que medía y que contabilizaba cuál era el índice de violencia de género en la Argentina era privado, era de una ONG. Es decir, hay una decisión, hubo una decisión en el 2009 que después no fue acompañada, posiblemente por otras cuestiones y otras vicisitudes, pero que realmente hicieron que nos retrasáramos muchísimo. Después voy a contarles un poco, porque en realidad la ley de prevención y erradicación de la violencia lo que hace es conceptualizar qué es la violencia de género. No solo pone en eje cuáles son los objetivos de la ley, sino que también los tipifica, es decir, enumera los tipos de violencia y las modalidades de la violencia contra las mujeres. Y durante estos años, últimos años, se fueron incorporando otros tipos de violencia y otras modalidades. Después, para contarles rápidamente este camino de la ampliación de derechos a favor de las mujeres, tenemos, por ejemplo, la incorporación en nuestra legislación en el 2012, en la legislación penal, el tipo penal de femicidio, es decir, la Argentina, a diferencia de muchísimos países que la están pidiendo, tienen tipificados explícitamente al femicidio como un agravante, es decir, la muerte de la mujer en manos de un hombre por el hecho de ser mujer. Por otro lado, tenemos la ley de pérdida de la responsabilidad parental para el femicida, es decir, el femicida pierde la responsabilidad, la responsabilidad parental a favor de sus hijos. La ley Brisa, ustedes recordarán aquella ley que se sancionó en el año 2018 de reparación económica para los hijos e hijas de quienes son víctimas colaterales de femicidios. Esto es del año 2018.
También hay 2 leyes vinculadas con la incorporación del acoso callejero como una modalidad, y la incorporación, muy interesante, de la violencia política como tipo de violencia y como modalidad. Así que este es como un recorrido. Y con toda esta normativa llegamos al año 2017, con más o con menos, donde ocurrió un proceso, que es el proceso de la sanción de la ley Micaela. Que gracias a la sanción de la ley Micaela, y yo digo que también gracias a Micaela, es que estamos acá también reunidos. Porque el objetivo finalmente de la ley de capacitación tiene que ver con esto, con el impulso que se le dio a la necesidad de una formación, a la necesidad de justamente incorporar el enfoque de género para prevenir la violencia. Y es lo que estamos haciendo, es tratando de incorporarle esta mirada de género para prevenir la violencia de género y justamente identificar las desigualdades. Les cuento un poquitito cómo se fue dando ese proceso. Micaela García, como ustedes saben, era una joven de 21 años que vivía en Gualeguay. Ella salió en abril del 2017, salió de bailar y un hombre que tenía antecedentes en abuso sexual la viola y la mata. Este femicida, que es Wagner, en realidad había sido liberado por un juez de garantías, entendiendo que a pesar de que las pericias no le daban para salir, le querían dar una oportunidad social para reinsertarse. En ese reinsertarse es que sucede el femicidio de Micaela García. Micaela García era una militante del movimiento Ni Una Menos, y el caso, si ustedes me dicen por qué tomó tanta relevancia, por muchas cuestiones. Primero por el momento del 2017, que tiene que ver con que se había dado lugar un hecho y un hito que para la Argentina marcó mucho, que fue la marcha de Ni Una Menos en el 2015, que si ustedes me preguntan, para mí no solo marcó un hito, sino que marcó una reconfiguración de las mujeres en las calles. O sea, en realidad salimos a la calle para reclamar justamente que se terminara la violencia contra las mujeres, pero en este reclamar, ustedes recuerdan que había como todo un petitorio, y en el petitorio, muy al final, pero las militantes de Ni Una Menos no se lo olvidaron, justamente lo que pedían era la capacitación obligatoria para los 3 poderes del Estado, la capacitación obligatoria para los funcionarios de los 3 poderes. Y esa había sido una demanda de las compañeras del Poder Judicial. Eran compañeras que trabajaban en el observatorio, que trabajaban y que estaban pidiendo incesantemente que la capacitación se hiciera obligatoria. En este reclamo de capacitación obligatoria devino justamente el proyecto de ley que nos acercaron a los diputadas y diputadas que en ese momento estábamos con mandato vigente. El Poder Judicial ya dictaba capacitaciones y talleres en ese momento. Ustedes recordarán, y muchos de ustedes le hicieron, la capacitación que hizo APOC en el año 2017, que fue uno de los primeros sindicatos que se sometió a la capacitación que hace la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y nosotros lo que hicimos fue pedirle a la Corte que a la comisión directiva y a los delegados nos capacitaran y nos hicieran esa iniciación en perspectiva de género, en violencia. Muchos de ustedes estuvieron, que estaba dirigida en realidad a los trabajadores del Poder Judicial. Pero con eso no bastaba. Y nosotros cuando le hicimos esa capacitación también nos dimos cuenta que si bien era bastante dirigida a los efectores y trabajadores del Poder Judicial,
hacer esa capacitación era una manera también, no solo de mirar la vida, sino también de mirar de ver cómo nos replanteaba nuestra acción sindical, en cada acción sindical que actuamos como una caja de resonancia de lo que sucedía en el afuera, decimos, pero que era un todo. Trabajamos en ese proyecto de ley de manera transversal, y en el año 2018 se aprueba la ley Micaela, que es la ley 27499, es una ley que tiene un decreto reglamentario, entra en vigencia en el 2019, tiene un decreto reglamentario que es el 38, que es muy interesante, a veces uno se olvida, porque el decreto reglamentario lo que te explicita es cuál es el enfoque que se le debe dar en la currícula, y qué temas debe incorporar la capacitación de perspectiva de género, y ahí habla de los estereotipos, y habla de los roles, y habla de reconocer los signos de violencia. Y en esta discusión, yo lo que me parecía interesante contarles, ustedes que son dirigentes, que son delegados, cómo se discutió en la comisión de mujeres, en ese momento era la comisión de mujer, género, familia y adolescencia, cómo se discutió el proyecto. Había que definir quiénes iban a ser los responsables, no solo definir los objetivos, que tenía que ver justamente con la formación y con la capacitación en género para todos los funcionarios, y que esta capacitación tenía que ser obligatoria, y teníamos que determinar cuál iba a ser la autoridad de aplicación. Entonces en ese momento se determinó que era el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Teníamos que decir, bueno, cuáles iban a ser los contenidos que tenían que apuntar a esto, a la prevención en violencia de género, y que todos los agentes debían capacitarse. ¿Y qué pasaba si no se capacitaban? Bueno, justamente hubo que poner, y nos pareció importante, que el incumplimiento sea considerado falta grave, y que el que no se sometiera a la capacitación, obviamente que la tenés que brindar, tenés que darle la herramienta porque la tiene que brindar el organismo, pero quien no la cumple, sí, iba a estar sometido a sanciones. De hecho, se habla justamente de que las promociones, los ascensos y demás deben tener algún tipo de relación, o sea, vos no podés ingresar a la administración pública, o no debieras ingresar a la administración pública sin hacer un curso en perspectiva de género, no debieras ascender, pero eso está dado en la reglamentación. Y lo vinculado justamente a quién tenía que tener la responsabilidad de capacitar, nosotros logramos, y quiero detenerme en el artículo 4 de la ley, logramos que se incorpore a los sindicatos. Es decir, las máximas autoridades de los organismos, junto con las áreas de género, en caso de tenerlo en el organismo, con las áreas de género o las oficinas, y en conjunto con las organizaciones sindicales, son las responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones. Es decir, en ese momento, cuando nosotros solicitamos que los sindicatos se incorporen, nosotros sabíamos que estábamos haciéndonos responsables de algo que era muy importante. Y lo hicimos adrede porque entendíamos que teníamos el poder de ser actores y articuladores en esta incidencia que es la capacitación, en esta transformación de la realidad. Así que en este caso lo menciono, porque nosotros somos responsables de que se cumplan con estas capacitaciones. Voy a ir ahora específicamente a la definición, que dice mucho, la definición de violencia contra las mujeres, y ahí voy a pedir que me pongan la placa de la ley, en la que no pusimos la definición porque es una definición muy, muy larga, muy, muy amplia, pero la vamos a ir desentrañando todos juntos y definiendo. ¿Tienen la placa de la ley 26485? A ver si... Ahí está. Primero,
saber de qué estamos hablando. La ley 26485 es una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y es importante hasta en el título porque habla de erradicarla en los ámbitos en que desarrolla sus relaciones interpersonales. Es decir, hasta el propio título de la ley, que fue adrede en el 2009, lo que se trató de sacar es del ámbito personal y pasarlo a que justamente tenemos que prevenir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que la mujer se desarrolla. Porque entendemos justamente, y volviendo al principio, la particularidad de que la sociedad, con las manifestaciones de violencia, es la sociedad la que se está privando justamente de la plena participación de las mujeres en todos los demás ámbitos. La ley define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basado en una relación desigual de poder, habla de relación desigual de poder, afecta su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial. Se incluye la participación política en el año 2019, o sea, no estaba en la definición de violencia contra las mujeres, toda aquella violencia ejercida y que actúe en detrimento de la participación política de las mujeres, como así también su seguridad personal. Y después en el último párrafo lo que dice es que quedan comprendidas las violencias perpetradas desde el Estado o sus agentes y que se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley, la conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria, y esto es importante, que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esta definición, que es amplia, que después se desgrana a lo largo de la ley, porque se desgrana en tipos y modalidades, me parecía interesante leerla, porque ni yo me la sé de memoria, obviamente, pero me parece que hace como un barrido por lo que veníamos comentando al principio. Ahora, la idea es compartir con ustedes un material disparador que me propusieron las compañeras de la Secretaría de Género de la provincia, Ana, un material disparador sobre los tipos de violencia y sus manifestaciones. Así que la idea es que compartamos juntos este material y después volvemos. Otra piña. Dame otra piña. Dame otra piña. Dame otra piña. Dame otra piña. Piña. Dame otra. Digo, otra copa, otro trago. Uno de estos, eso. La violencia de género es una conducta que realizan los hombres contra las mujeres y no al revés ni entre mujeres. Es algo que se da desde un sector dominante hacia un sector oprimido históricamente, donde hay una desigualdad de poder. Existe la violencia física, cuando te pegan, te empujan, te zamarrean, pero también hay muchos otros tipos de violencia, como la psicológica, por ejemplo. Si él te humilla, se burla de vos, te amenaza, tanto en la intimidad como frente a otras personas. Dale, gorda, trae una cerveza, serví para algo. Mirá que si pierdo tengo que empezar todo de vuelta, me vas a hacer calentar. ¿Sabés cuál es la diferencia entre una novia y una esposa? ¿Cuál? 10 kilos. También está la violencia simbólica, que es aquella que reproduce estereotipos de género y profundiza las desigualdades y la discriminación. La vemos seguido en la televisión, en las series, en las publicidades, pero también en lo cotidiano. Pero, ¿por qué me tengo que poner esto? ¿No sería más cómodo un overol o un jogging? Voy a estar cargando nafta. Pero con estas curvas te va a quedar mejor eso. Es un plus que le damos a los clientes, para que se recreen la vista. También está la violencia laboral, que como su nombre lo indica, se desarrolla dentro del ámbito laboral e implica muchas violencias, la psicológica, la verbal, la física, la sexual.
Tengo una contractura hoy. ¿Quieres que te haga unos masajes? Tengo unas manos mágicas. No, gracias. No. Una noche juntos te dejo como nueva. Cuando vas a parir y te niegan la peridural, o no dejan entrar a la persona con la que estás, o te gritan, o te maltratan, o te dicen cosas feas, sí, eso es violencia obstétrica. Ahora te quejas, mamita. Bien que cuando te lo hacían no te quejabas así, ¿eh? Hubieras cerrado las piernas. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Más allá de una violación, que puede darse incluso dentro de una pareja, se considera violencia sexual todo acercamiento físico sexual no consentido. Un manoseo, un toqueteo, que te apoyen en un transporte público. Y sí, el acoso callejero también es violencia. No le pasás la lengüita, mami. Con esa boquita hace todo. ¿Cómo te gusta la crema, Que te controlen lo que haces en redes sociales, que te pidan la contraseña del celular, que te lo revisen, o que te pidan que pongas el geolocalizador para saber dónde estás, eso es violencia digital. ¿Con quién chateas? Con Flora. ¿No la viste hoy? Sí, pero estoy charlando. A ver. ¿Qué haces? Déjame ver. ¿Tienes clave? ¿Qué es este ataque de celos? Dame eso. Ay, biche, es porque te amo. ¿La clave? Las mujeres también sufrimos violencia económica. Que tu pareja considere que vos no sos capaz de manejar el dinero, que te controle los gastos, o que te diga que él trabajó un montón fuera de casa para traer ese dinero mientras vos te quedaste adentro, también es violencia. Hola, mira todo lo que... Ah, mira qué bien, muy bien. La señorita salió de com. Sí, había unas ofertas increíbles. Estoy re contenta, mira. Muy bien, muy bien. Igual, ¿quién paga la tarjeta a fin de mes, no? Yo la pago. ¿Por? Ahí me desmuteo. Bueno, este era el material disparador que de alguna manera dramatiza o lo que veníamos charlando un poquitito. Hicimos esta placa para sobre todo reforzar algunos conceptos, porque como decía Ana, tal vez hoy es una charla formativa, también de muchos de ustedes, tal vez todo lo que yo he dicho o lo que se ha expresado ya lo han escuchado en otras oportunidades, pero tal vez muchos de ustedes nunca tuvieron la posibilidad de acceder a una capacitación o a una sensibilización, nosotros lo llamamos de esa manera. Y a veces esto de identificar las conductas violentas, esto de identificar los actos de violencia, que muchas veces responden a los estereotipos, responden a los roles, es también una manera de ir construyendo este camino de igualdad. Cuando recién mencionaban en ese mix de dramatización, fueron pasando ahí algunos conceptos que yo los quiero remarcar, porque vuelvo a decir, nuestra ley es la verdad que muy buena en tipificar y en describir los tipos de violencia, y cuando en la ley, en el artículo 4, lo que describe son los tipos de violencia, y en el artículo 5 lo que describe son las formas en que estos tipos de violencia se manifiestan. Es decir, nosotros hablamos de tipos de violencia cuando hablamos de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, de la que hablábamos al final, esto del control, de tener el control sobre los ingresos, o de alguna manera cercenarle el ingreso económico a la mujer. La violencia simbólica es un tipo de violencia, la violencia política está incluida dentro de las violencias. El acoso callejero acá en realidad es una modalidad, pero en realidad es una expresión el acoso callejero. Como modalidades está la violencia doméstica, que es de la que históricamente en realidad era de la que se hablaba, como esa violencia que estaba dentro de las cuatro paredes de una casa y que no tenían ninguna incidencia ni ningún efecto ni en el trabajo de esa mujer,
ni en la vida de esos niños que están dentro, niños o niñas que están dentro del hábitat de violencia. La violencia institucional es una modalidad, una forma de manifestación. La violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva de las mujeres, la violencia obstétrica, la violencia mediática, el acoso callejero, y también está incluida como modalidad, lo que les mencionaba, no solo como tipo, sino como modalidad, la violencia política. Esto está, la idea de esto era justamente ratificar estos conceptos y dar el pie para justamente ver ahora que nosotros desde APOC, y queremos invitarlos a verlo, el año pasado, cuando hicimos el ciclo de series, hicimos algunas entrevistas a mujeres de la política, a historiadoras, a mujeres que trabajan sobre las temáticas de género, y en esas entrevistas, con producto de esas entrevistas, es que después tuvimos las charlas de Serie FES vinculadas con lo que para nosotros significa poder hablar justamente en un solo espectro de lo que son los estereotipos, los roles, que también estos estereotipos y roles son los que de alguna manera actúan culturalmente y reproducen situaciones de violencia. Y justamente entre las entrevistas también que habíamos tenido, pudimos entrevistar a una persona que trabaja en una organización de la sociedad civil, en conjunto con los sindicatos, sobre las barreras y los desafíos de las mujeres en el mundo del trabajo. Es decir, cómo la división sexual del trabajo, cómo los roles de las mujeres también se representan como muchas veces como obstáculos para el ascenso de las mujeres o la reinserción de las mujeres en el mundo laboral. Así que la primera entrevista o palabras que vamos a compartir es la de Dora Barrancos. Dora Barrancos la conocerán, ella es historiadora, socióloga, y compartió con nosotros su reflexión acerca de los estereotipos y roles. El estereotipo supone una marca regulada a la que estamos obligadas a seguir, ¿no? Entonces, un estereotipo de género, por ejemplo, se constata de manera casi obvia, y es que las mujeres deben tener apego a la vida doméstica. Es tan obvio que prácticamente hay una construcción genérica que abarca a todas las mujeres, y es que no podemos escindirnos de la responsabilidad doméstica. Esos estereotipos son de tanta, son una creación tan inmarcesible que hasta a veces habitan a quienes queremos corroer los estereotipos. Los estereotipos sí se modifican, se han modificado mucho. Por ejemplo, se han modificado tanto que, pongamos por caso, ¿no?, una autorreferencia elemental. El estereotipo de una mujer que llegaba a determinada edad hace 50 años tenía una cierta consagración de que apartarse del trabajo que tenía, recluirse más o menos en ciertas obligaciones domésticas. Bueno, hoy ese estereotipo tiene obviamente un corrimiento muy grande, ¿no? Es evidente que no tenemos la misma crudeza de los estereotipos de hace 50 años, pero los estereotipos en su forma esencial todavía predominan.
El estereotipo de género y el rol se consustancian, porque un estereotipo llama casi obligadamente a determinados roles. Entonces, el estereotipo de la exigencia exclusiva, reproductiva de las mujeres llama al rol maternaje, obligado, consistente, moralmente impecable y demás. O sea, es el estereotipo lo que forja, fomenta y le da una continuidad, a veces transhistórica, a los roles. Ahí están, ¿se escuchó bien? Bueno, esto de alguna manera lo que nosotros le tratábamos de consultar en su momento a Dora era esto, o sea, nosotros muchas veces tenemos, si uno lo quisiera comparar con estereotipos, y lo hablábamos en las capacitaciones del año pasado, algunos de ustedes estuvieron, bueno, ¿cuál es el estereotipo de un sindicalista, por ejemplo? Bueno, es aquel molde del que es muy difícil salir, porque son representaciones como muy genéricas, y en estas representaciones genéricas uno queda de alguna manera atrapado en estas generalizaciones que de alguna manera representan parte de la verdad. Y estos estereotipos, cuando uno los lleva a los estereotipos y roles de género, que Dora hablaba de que se consustancian ambos, es lo que hace que repercuta también muchas veces actúa como una influencia en la vida de las mujeres, en su desarrollo profesional, en su desarrollo político, por lo deseable para ese grupo, que es el grupo de lo que sería ese universo de mujeres. Yo ahora los quería invitar a ver el otro video, que el video le hicimos una entrevista a Gala Díaz, ella trabaja en CIPEC, ella es especialista en temas de género, y de alguna manera retoma, sin saberlo, porque en realidad esto era como un ciclo de charlas, retoma estos conceptos de los que Dora hablaba, pero lo lleva al ámbito del desarrollo de las mujeres en el mundo del trabajo. Y nos pareció interesante traerlo a esta formación, porque de alguna manera es donde a nosotros nos impacta, y donde como sindicatos tenemos que crear herramientas para equilibrar esta balanza de la que hablamos muchas veces, que está desequilibrada. Así que la idea es ahora ver juntos la segunda parte. Los estereotipos claramente impactan en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Esta distribución de roles y de funciones que se asocian al género obstaculiza de alguna forma toda la trayectoria laboral de las mujeres en distintas instancias. En primer lugar, en lo que es el acceso al mercado de trabajo, porque creemos que el rol de las mujeres es estar tradicionalmente más al interior del hogar y no tanto participando de la vida pública en general ni del mercado de trabajo más en particular. Esto viene obviamente de la historia antiguísima de la humanidad, de que los varones salían a cazar un mamut y las mujeres tenían que quedarse en la cueva cuidando a los chicos, y esto después terminó evolucionando de una forma en la que las mujeres terminan saliendo más a la vida pública y al trabajo en particular remunerado, pero eso no implicó una redistribución de tareas de lo que hacen las mujeres al interior del hogar. Entonces esta carga que las mujeres siguen llevando al interior de las familias es lo que se conoce en la literatura como la revolución de género asimétrica o la revolución estancada, porque si bien se distribuye mejor el trabajo remunerado en el mercado, no se distribuye tan bien el trabajo al interior de las casas. La maternidad tiene un impacto diferencial que la paternidad en las trayectorias laborales. En términos de incentivos laborales, la paternidad es como un premio.
se reciben mayores ascensos, se reciben incrementos salariales, pases a sectores más dinámicos, y con la maternidad existe exactamente lo opuesto, ¿no? Es como una penalidad, que hay menos promociones, menos salarios, menos pases a sectores más dinámicos, cuando en realidad no debería por qué ser así, porque ambos tienen hijos y eso está totalmente vinculado a la asociación que hacemos culturalmente a la responsabilidad que tiene una mujer o un varón ante la tenencia de hijos, ¿no? Bueno, hay una multiplicidad de herramientas que se pueden impulsar para que el tiempo que las mujeres invierten en el cuidado sea menos y esté mejor distribuido. Por un lado es necesaria una mayor redistribución al interior de los hogares, y para eso hay que generar un cambio cultural, que obviamente es muy difícil de lograr, pero puede ser acelerado a través de determinadas normas. Hoy estamos reforzando que el cuidado es una responsabilidad de mujeres con las leyes que tenemos. La licencia por maternidad es de 90 días, la de paternidad es de 2 días. Además, esta licencia alcanza solo a los trabajadores en relación de dependencia formales, que son una minoría casi hoy en términos totales de las personas que tienen hijos, y tampoco se adapta a las necesidades de las familias que no son nucleares, que también son una mayoría, las familias ensambladas, las familias monoparentales, las familias homoparentales. Entonces es necesario modificar el régimen de licencias, y con una licencia más coparental de igual duración entre los distintos adultos en el hogar, sean gestantes o no gestantes, se podría contribuir a este cambio cultural. También con otras políticas, como por ejemplo la expansión de los espacios de cuidado, tanto para la primera infancia como para las personas mayores o las personas con discapacidad que necesiten, que tengan dependencia, podrían aliviarse un poco estas cargas que tienen las familias, y cuando digo familias digo mujeres, pues son las mujeres las que se responsabilizan de esto al interior de los hogares. Sí, totalmente. Existe hoy esta división sexual del trabajo en el mercado, y esto viene desde la primerísima infancia. De hecho, hay una encuesta que se hizo hace muy poquito en la ciudad de Buenos Aires que muestra cómo estas acepciones a determinados trabajos asociados con lo femenino o lo masculino surgen de muy chicos. Entre el primer y tercer grado de la primaria ya se genera una brecha entre qué tan buenos se creen que los chicos y las chicas son para la matemática. Entonces las mujeres empeoran mucho más entre el primer y el tercer grado de la primaria que los varones. Entonces ya hay una asociación de que los varones sirven más, en algún punto son mejores para las ciencias más duras, para la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y las mujeres para las más blandas, que están asociadas no casualmente a las funciones del cuidado. Entonces ahí ya hay una división sexual, y que por un lado está asociada a los sectores más dinámicos y a los valores que generan esos sectores, pero muy concretamente están asociados a las remuneraciones. Este es uno de los principales factores que explican la brecha salarial por género, porque los varones se insertan en los sectores que están mejores pagos, porque también creemos que es más natural que haya un ingeniero varón y que haya una maestra jardinera mujer, ¿no? Entonces hay determinados sectores que están mejor pagos porque están asociados a esas funciones que creemos que valen más que lo que hace una maestra jardinera. Ahí está, ahí me desmuteé de vuelta. Estoy con problemas para desmutearme. Bueno, quisimos traer estas dos entrevistas porque era, la verdad que era material propio, que tenía que ver con la orientación que nosotros le queremos dar a las formaciones de sensibilización, que toquen, por supuesto, los temas vinculados con violencia, pero también que toquen justamente los temas vinculados con aquellas problemáticas que nosotros desde lo gremial tenemos que transitar en la construcción de herramientas de cómo hacemos para justamente equilibrar estas situaciones de desigualdad. Yo no sé cómo estamos con el tiempo, Jimé, Ana,
para mostrar la última placa y después, ¿sí? ¿Estamos bien? Dale. Bueno, les pido de mostrar ya la última placa, que tiene que ver con algunos conceptos, que tiene que ver con algunos conceptos con los que muchas veces nos encontramos en este estudio de los temas vinculados con la formación en perspectiva de género. Muchos de ellos los conocerán y otros no tanto. Nosotros hicimos desde APOC un glosario de esta terminología, y que tiene que ver con aquellos conceptos que hacen y que se desprenden de la situación que muchas mujeres viven en el mundo del trabajo, y que hace que su expansión, ya sea profesional y laboral, no pueda ser completada por las situaciones que desarrolla, por las situaciones de desigualdad que desarrolla. Y algunos de ellos, por ejemplo, el techo de cristal es el que está vinculado con aquella el techo invisible, esa barrera invisible que en algún momento, determinado momento de la vida de la mujer, cree que va a poder sobrepasar, o sea, aquel escalón que va a poder sobrepasar, y que no lo puede hacer justamente porque su preparación y experiencia no es que no es compatible, sino que no tiene o sea, la preparación no es determinante para los puestos a los que se le ofrecen, justamente por el hecho de que justamente se estanca su situación laboral por la situación de coyuntura de desigualdad y por la situación personal que debe vivir. Entonces, por más preparación que tenga, ese techo de cristal no lo puede sobrepasar. Lo mismo pasa con el techo de cemento, es decir, aquellas situaciones en que las mujeres rechazamos algunas posiciones de liderazgo justamente por las dificultades vinculadas con no poder conciliar la vida laboral y la vida personal, y esto se denomina techo de cemento. Después el piso pegajoso, que muchas veces no se habla mucho de él, que tiene que ver con una barrera cultural que en realidad está asociado a lo que hablaba Gala, a las tareas del cuidado. Es decir, yo quiero vencer, quiero avanzar en mi carrera profesional, en mi carrera política, en lo que fuere, y por el hecho de que estoy abocada, porque mi situación está de esa manera, y porque la división de las tareas del cuidado están más enfocadas hacia la mujer que hacia los varones, hacen que se obstaculice mi posibilidad de desarrollo, manteniéndome justamente más en la base de esta pirámide que en la cúpula de las empresas, en los lugares de liderazgo. Y el tema de la brecha salarial es un tema que también lo hemos trabajado muchísimo. Hoy en la Argentina se habla de una brecha salarial que supera el 26% entre la comparación entre lo que los ingresos de las mujeres respecto de los varones, y tiene que ver con un concepto en conjunto que no es, muchas veces en algunos trabajos uno cree que en el mismo trabajo, en la Auditoría General de la Nación, yo lo utilizo siempre como ejemplo, no es que las mujeres ganan distinto que los hombres si revisten la misma situación de planta permanente y categoría, pero en realidad lo que tiene que ver es con una conceptualización de si la mujer tiene más posibilidad o menos posibilidad del hombre de llegar a los puestos de dirección, que son los mejor remunerados, los que tienen mayor exposición y los que tienen mayor posibilidad de seguir ascendiendo en esta carrera a la que todos aspiramos, varones y mujeres, independientemente tenemos esta ambición de superarnos en lo profesional y de seguir ascendiendo. Así que tiene que ver justamente con la búsqueda de herramientas para disminuir esta brecha salarial, que se logra mucho con lo que hablaba Gala, con esta compartir las tareas, con vincularnos diferente para compartir las tareas del cuidado y compartir también otros momentos de la vida, es decir, no solo las tareas del cuidado, sino algunos momentos de la vida en los que
justamente no están distribuidos de la misma manera por lo cultural entre varones y mujeres. Así que en realidad lo queríamos dejar como dato, porque mucho se habla de estos conceptos, y son conceptos que son relativamente nuevos. Yo quiero cerrar para dejar ya lugar, a ver, bueno, si lo quieren dejar a eso, creo que no hay ninguna placa más. Yo creo que la idea de esta capacitación, la idea de encontrarnos, y tal vez todas estas inquietudes que yo dejo planteadas, todas estas cuestiones que no tienen una solución única, hablar de cómo solucionar la violencia contra las mujeres, las desigualdades en términos laborales, las desigualdades en la política, porque cuando uno visualiza todas las violencias también puede visualizar también, y las expresiones y las modalidades, en realidad lo que visualiza son desigualdades, de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Y bueno, como lo hablábamos al principio, tiene que ver con soluciones que no son simples, que tienen complejidad, que hay que abordarlo desde muchísimos ángulos, que desde lo gremial podemos hacer mucho, que podemos hacer mucho desde lo cultural, que podemos, sin lugar a dudas, y un camino es iniciar este trabajo en que varones y mujeres, varones, mujeres y niños podamos trabajar juntos en poner fin a la violencia contra las mujeres a través de implementación de políticas que hablen basadas en derechos humanos, son políticas basadas en perspectiva de género, y ese tiene que ser nuestro gran desafío. Esto de que hoy estén presentes varones, de involucrar a los varones en estas discusiones, yo creo que es el camino, es la solución. Que las mujeres hablemos solas entre nosotros nos puede interpelar desde muchas maneras, y pueden, o sea, no es que estoy en contra de los ámbitos en los que las mujeres nos juntamos para hablar de temas de mujeres, pero me parece que para solucionar los conflictos de tipo social vinculados con las desigualdades entre varones y mujeres, el camino es ponernos hombres y mujeres a trabajar en la misma línea, a trabajar en normas culturales que hablen de la no discriminación, porque sabemos que subyacen en la sociedad, y la sociedad está compuesta en forma casi igualitaria entre varones y mujeres, así que me parece que este es el camino, que el camino de la búsqueda de prevención y erradicación de la violencia y las desigualdades y la discriminación da por ese lado. Así que yo vuelvo a celebrar estos ámbitos de discusión, de escucha, de intercambio, y me parece que este es el camino, y que los sindicatos, vuelvo a insistir, nos pongamos la camiseta de la responsabilidad de discutir estos temas. Tenemos ámbitos en los que lo podemos discutir, tenemos ámbitos donde lo podemos pelear, y nuestra incidencia como actores sociales tiene que ser escuchada. Así que en esto me parece que es un desafío que tenemos, que nos tenemos que poner en nuestras espaldas, no como una carga, sino como una responsabilidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carla. Si te parece bien, habilitamos las preguntas que nos hicieron por el chat. Gracias, María Perazo, por hacernos la primera pregunta, que es: ¿creen que mientras no se termine, o crees que mientras no se termine la violencia simbólica, mediática, va a ser difícil que los estereotipos de género cambien? Yo creo que una cosa va de la mano de la otra. Me parece que se retroalimentan. Me parece que lo tenemos que hacer es justamente este cambio cultural de estos estereotipos de los que hablaba Dora, que yo comparto, en que se modifican. Los estereotipos se modifican, y al modificarse los estereotipos, que son estos moldes
estos moldes de lo general, de lo que yo hablaba, que es mentiroso el estereotipo, porque en realidad dice parte de la verdad, pero en realidad trata de simplificar algo que no se puede simplificar. Cuando hablamos del estereotipo de las mujeres, hablamos de las mujeres y generalizan. En realidad es simplificar peligrosamente y convertir esa generalización en un estereotipo que es mentiroso y que conlleva también otras cuestiones vinculadas con que se nos atribuyan estos roles vinculados con ese estereotipo, que se nos atribuyan tareas que están vinculadas con ese estereotipo, y del que nosotras tenemos que salir. O sea, nosotras hacemos un esfuerzo por salir de eso, pero posiblemente no podamos hacer demasiado si no hay también un cambio vinculado con lo normativo, con lo sancionado, con marcar, con identificar que ese estereotipo y esa discriminación se vincula con una desigualdad, y esa desigualdad también es violencia. Entonces, si nosotros lo identificamos, podemos hacer algo para erradicarlo. Por eso me parece que conocer cuáles son los tipos de violencia, conocer las manifestaciones, saber qué hacer frente a ello, saber que hay procedimientos judiciales y administrativos que tienen que ver que la ley no es una ley en la que solo es enumerativa o conceptual. La ley nos da herramientas de procedimientos para enfrentar cuando somos víctimas de violencia mediática, de violencia simbólica, de violencia política, y en ese contexto nosotros los sindicatos también tenemos mucho para decir. Violencia laboral, de la que seguramente hablaremos la semana que viene. O sea, la violencia laboral también hoy es una modalidad, es una forma de expresión de los tipos de violencia, y la violencia laboral se manifiesta de muchísimas maneras. Se manifiesta de manera psicológica, a veces física, pero las que subyacen son las que tal vez son las más sutiles, y nosotros desde los sindicatos podemos hacer mucho también para erradicarlo. Me parece que una cosa va de la mano de la otra, pero también tenemos que entender que hay procedimientos de tipo judiciales y administrativos para que la ley nos brinda para poder terminar con la violencia también. Si hay un hecho de violencia, poder terminar con el acto de violencia. Bien. Bueno, continuamos con la pregunta de Patricia Mauriño, que dice: quisiera preguntar cómo hacer visible la violencia psicológica, qué acciones podríamos desplegar para ir visibilizando. Por otra parte, en empleo público, ¿violencia institucional es sinónimo de violencia laboral? No. A ver, bueno, empiezo por la primera. La violencia psicológica es una violencia muy sutil. Si uno ve cuáles son en el Ministerio de Trabajo, en la Oficina de Violencia Laboral, que solamente tiene datos para estadísticos, no es porque no los reciba, pero datos estadísticos de empresas privadas, no desde lo público. La mayor cantidad de denuncias tienen que ver con la violencia psicológica en el ámbito de trabajo. Ahora, esta violencia psicológica, ¿cómo la identificamos? La identificamos primero entendiendo qué es violencia y qué no es violencia. Nosotros, si identificamos justamente conceptualizando, haciendo la consulta, y además determinando que esa violencia psicológica que ejercen sobre nosotros tiene que ser una violencia que tenga por objetivo sacarnos del ámbito o excluirnos del ámbito laboral, por ejemplo. O sea, ese es el concepto de violencia psicológica en la violencia laboral. Ahora, ¿cómo podemos hacer para visibilizarla? Y la manera es haciendo esto que estamos haciendo hoy: formación, capacitación, conversarlo, posiblemente las campañas sean las más efectivas, el hecho de tener en cada organismo también oficinas especializadas en estos temas.
el sindicato puede tener su oficina, puede tener su área de género, pero es fundamental, y esto lo dicen todos los proyectos de ley vinculados con violencia laboral, en la que incluimos, vuelvo a insistir, la violencia física, el acoso sexual en el ámbito de trabajo, la violencia psicológica, la violencia también que nosotros la llamamos violencia laboral objetiva, que es aquella violencia que repercute en nuestra tarea cuando no nos dejan decir algo que tenemos que decir en el ámbito de trabajo por nuestra función. O sea, hay un abanico enorme de cuestiones vinculadas con la violencia laboral. Ahora, si nosotros no logramos tener en los ámbitos de trabajo, en los organismos, oficinas especializadas en estos temas, que recepten no solo las denuncias, que es lo más grave, que recepten consultas, es decir, orientar al compañero o a la compañera que entiende ella o él que está siendo víctima de violencia, pero que no tiene el ámbito adecuado para hacer la consulta y saber si realmente el proceso por el cual está pasando, el hecho que ha vivido, se enmarca dentro de violencia. Estamos muy complicados, porque de alguna manera estamos profundizando cuando no damos respuesta, o sea, profundizamos esa violencia cuando nosotros no le damos el lugar adecuado, el ámbito adecuado para que esa persona, ese compañero o compañera pueda hacer la consulta y saber de qué se trata lo que está viviendo. Así que en ese sentido me parece que así se visibiliza. Y la segunda era la que tiene que ver con la violencia política, hablaba de violencia política institucional. Sí, en empleo público violencia institucional es sinónimo de violencia laboral, pero bueno, en realidad, sí, en realidad lo explicité, pero cuando hace muchos años, cuando hace más de 10 años se empezó a hablar de violencia institucional, uno de los ejemplos que se utilizaban era justamente la violencia que se ejercía en el ámbito del sector público, cuando a las personas que estaban siendo víctimas de violencia no les daban la posibilidad de una carrera, la posibilidad del ascenso, no le daban el lugar para desarrollarse profesionalmente dentro de la administración pública. Ahora, desde la violencia pública, cuando uno habla de violencia pública política, ese es un tipo y una modalidad que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad, las organizaciones sindicales, los partidos políticos, o sea, todas aquellas acciones que repercuten en la vida de la mujer, que hacen que ella no pueda participar plenamente de la vida política de esas organizaciones. Es decir, que se le obstaculice todos aquellos obstáculos que se le ponen a la mujer para que no pueda expandirse políticamente en esos ámbitos o en esas organizaciones. Eso, la violencia política no es violencia institucional, son dos tipos de violencia distintos. Bien, y otra pregunta referida a la violencia laboral, dice, además de en los cargos directivos, ¿también puede llegar a verse violencia laboral entre quien tiene una profesión y quien no? Sí, en realidad cuando hablamos de violencia laboral, y además el concepto de violencia laboral que adopta el convenio colectivo de la OIT, que ya próximamente la Argentina ya supongo que va a tener sanción completa la aprobación, es un concepto amplio que no solamente incorpora el concepto cuando se da en forma descendente, es decir, desde el jefe hacia los empleados, sino que en realidad es una violencia que puede ser ascendente, descendente y también entre compañeros, en forma horizontal. Es decir, si ahí la pregunta estaba orientada si tiene que ver con una competencia entre profesiones, bueno, competencia no es violencia laboral,
tener competencia con un compañero no es violencia laboral. Vuelvo a insistir, la violencia laboral tiene que estar explicitada y manifestada a través de acciones, omisiones vinculadas con excluir del ámbito laboral, ejercer violencia física hacia un compañero o hacia un trabajador o trabajadora, acoso laboral o acoso sexual. Ese es el concepto de violencia laboral. Ahora, la competencia, no sé si se referían a eso, entre dos profesiones distintas, no. Bien. Próxima pregunta de Nacho Salaverren. Dice, el tratamiento de la ratificación del convenio 190 OIT es importante en cuanto a la violencia en el ámbito laboral. ¿Crees que sería rápida su implementación en los diferentes convenios colectivos de trabajo y ámbitos estatales? Y a mí me encantaría decir que sí, que va a ser todo rápido y que va a ser un mero trámite. A ver, estas cuestiones nunca son mero trámite. Hay que pensar que el trabajo más importante en cuanto a darle volumen al convenio empieza el día después que se ratifique. Es decir, todo el camino recorrido durante un montón de años que se dio en la Organización Internacional de Trabajo del movimiento de trabajadores, que de eso seguramente va a hablar Fede Recaño, porque estuvo trabajando mucho justo en el año pasado cuando se aprobó en Ginebra, cómo se dio todo ese proceso de aprobación del convenio. El trabajo más arduo va a ser el día después, porque ustedes piensen que el convenio OIT es un convenio marco, lo que te marca son recomendaciones, y recomienda a los empleadores y a los estados parte, y le recomienda a las organizaciones sindicales o a los representantes de los trabajadores ciertas líneas de acción, pero son líneas de acción. Ustedes piensen que para ponerse de acuerdo en aprobarse un convenio hay que ponerse de acuerdo en idiosincrasias distintas, en normativas distintas. Nosotros, porque tenemos una ley en la que ya está contemplada la violencia laboral como una modalidad de violencia, pero hay países en los que no tienen ni siquiera ese paso adelantado, con lo cual la implementación va a tener que ver justamente con amoldar y adaptar la normativa a este convenio al que se van comprometiendo los estados partes. Hasta ahora son 2 países los que lo han ratificado. Posiblemente Argentina sea el próximo, si no nos gana otro país antes, porque Fiji nos ganó por unos pocos días, pero la realidad es que la implementación va a tener que ver con la adecuación de las normas nacionales a esta norma internacional. Es decir, este es el paraguas, es el marco genérico, y en base a eso nos vamos a tener que nosotros dictar normas que tengan que ver en consecuencia. Y mucho más en los convenios colectivos. O sea, vamos a tener que adaptar los convenios colectivos. Yo les doy un ejemplo, para que ustedes tomen relación de que cuando hay voluntad igual de hacerlo, se puede hacer. Nosotros tenemos en la Auditoría General de la Nación hicimos en su momento un acuerdo y tenemos un protocolo de violencia laboral. Ese protocolo de violencia laboral que se aprobó en la auditoría da intervención a los sindicatos que formamos parte, que representamos a los trabajadores dentro de la auditoría. Y se conformó también un comité de violencia laboral. Ahora, ese protocolo que nosotros firmamos tenía un concepto de violencia laboral. Nosotros ahora lo estamos modificando y le estamos incluyendo los conceptos que tiene el convenio de la OIT. Es decir, a nosotros nadie nos obliga a estar modificándolo cuando ni siquiera está ratificado por la Argentina el convenio. Pero cuando hay voluntad de las partes en que se implementen y se aplique el convenio hasta en lo más mínimo como es el concepto de violencia laboral, se puede hacer. O sea, el camino a veces es más corto por un lado, que es el camino, y otros serán esperar que se ratifique a nivel nacional, y como ya está ratificado, ya
te da el pie para poder negociar la modificación de tu convenio colectivo y la incorporación de estas cuestiones, pero la verdad que se puede hacer igual. Bien, bueno, hasta aquí fueron las preguntas del chat. Bueno. Antes de pasar a Fede y a Pedro, quería comentarles a todos que el martes que viene, 7 de julio, nos volvemos a encontrar por este mismo canal a las 18 horas para profundizar sobre temas específicos del convenio 190 de la OIT, protocolos integrales, comités de violencia, etc. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el martes que viene, y ahora le cedo la palabra a Pedro Fernández y a Fede Recaño. Bueno, momento de los hombres, Fede, de los varones. Buenas tardes, espero que estén todos bien. Yo quiero agradecer a Ana especialmente por la iniciativa, Ana, de encarar estas capacitaciones y estas charlas junto con todo el equipo de mujeres que sé que trabajan unidas y con mucha garra. Veo aquí algunas en la pantalla, Karina, Ana, Patri. Quiero agradecer la presencia de Federico, Fede especialmente. Es una forma de certificar, si bien esto es una capacitación para la seccional provincia de Buenos Aires, la presencia de él como secretario general de la Mesa Nacional de APOC le da un volumen político gremial al encuentro importante. Sé que Fede participaste de muchas de estas, con lo cual ya tenés el tema un poquito más que bien procesado, pero bueno, te has bancado toda la jornada, así que te lo agradezco a título personal también. Es para nosotros importante que el secretario general esté participando con nosotros. Y finalmente, bueno, agradecer a todos y todas las que están participando en el encuentro, y Carla, especialmente a vos, que estás casi difónica. Te hemos sacado toda la energía, sé que lo haces con amor, con pasión, eso se nota, y yo te lo quiero agradecer también muy especialmente, y quiero contarle al resto que está participando en este encuentro que APOC a nivel nacional, con Fede a la cabeza, no es el primer encuentro de estas características que hacen, y no es solamente el único tema que se ha abordado. Hemos todos participado de jornadas o de conversatorios donde se abordaron cuestiones como el teletrabajo y la desconexión laboral digital, que hoy son temas centrales para la vida del trabajador estatal, privado, de todas las características. Y también quiero resaltar, porque me parece importante decirlo, en estos encuentros participaron legisladores nacionales, diputados nacionales, senadores nacionales, y esta conexión que hemos logrado tener con muchos legisladores de la Argentina, representando provincias argentinas, es parte de las cosas que yo digo que es necesario resaltar de la cosecha de haber sido Carla diputada nacional. Este vínculo que hemos logrado con el Congreso de la Nación y con sus protagonistas, para APOC ha sido algo inédito. Yo creo que marcó un quiebre de un antes y un después del vínculo de APOC cercano con legisladores. Esto creo que es algo importante y valioso, y la verdad que Carla, venías laburando antes, laburaste como legisladora y en el gremio, y no se nota tu laburo con posterioridad al cumplimiento del mandato, así que creo que es algo para resaltarlo, y ojalá el año que viene exista la posibilidad de tu vuelta al Congreso. La verdad que sería para el gremio recuperar un posicionamiento importante. Creo que eso sería muy valioso. Estos encuentros por Zoom
me generan, extraño fundamentalmente dos cosas, más allá de la presencia física. Uno cuando arranca, están todos conectados y no hay una previa. Si esto hubiese sido presencial en 53 o en la Sala Borges que tiene APOC o en el Obrador, siempre hay una previa donde uno puede compartir un rato, charlar, saludarse, chusmear algunas cosas en privado. Después participa del encuentro, de la charla, y después hay una posterior, donde uno puede acercarse y felicitar al orador, saludar a gente que no tuvo oportunidad antes de empezar. Es decir, hay todo una desconexión de la reunión que es lindo. Acá, cuando se termine, van a decir, bueno, se terminó, apriete un botón y se genera como un vacío raro. Está bien, automáticamente uno está en su casa, no tiene que subirse al auto y volver de Buenos Aires y todo el viaje, pero eso es algo que noto que lo voy extrañando. Y lo otro que extraño son los aplausos. Es decir, estuviste 1 hora y media hablando y gastando garganta y poniendo toda tu energía, y ha pasado con otros oradores, y es como uno termina y está el silencio. Y no digo que nos pase como a los artistas que se nutren del aplauso, pero la verdad que habría que implementar el abrir el micrófono y si uno quiere aplaudir, aplaudir y que el que habló reciba un ruido de fondo. Bueno, simplemente decir, vos hacías referencia, Carla, a la importancia de los gremios en este rol. Es obligación de los gremios capacitarnos y ayudar a capacitar sobre estos temas. Es nuestra responsabilidad, y la verdad debo confesar que todavía estamos aprendiendo, y que si no fuese por iniciativas de las personas que están laburando en género, esto iría más lento. Así que resalto la voluntad de trabajar en esto y la iniciativa, y resalto para los hombres, para los varones de comisión directiva, y que están por ahí, algunos ocultos y otros con Fabi, te veo, que esto es algo que nosotros tenemos que también propiciar, alentar, acompañar, y me parece que el ideal de evolución sería cuando un varón propicie estas actividades de capacitación tomando la delantera, y por qué no, como a veces dice Federico, un poco en broma, un poco en serio, quiero ser el propio secretario de género de APOC, en algún momento. Casi como una chanza, pero bueno. Y cierro porque me generó algo de confusión. En una de las partes del texto de la ley, Carla, que no sé si vos lo dijiste o lo leíste, o fue parte de la proyección, hacía referencia a que la violencia de género es la violencia del hombre hacia la mujer. Está bien tipificado de esa forma. Y vos hiciste referencia a la violencia obstétrica o en la violencia relacionada con el parto. Y en el video, yo no sé si fue adrede o no, pero la que ejerce violencia hacia esa mujer que está por tener un hijo, una criatura, la hace otra mujer. Es decir, es como una enfermera o una médica. Y digo, es loco, pero también puede ser que pase, que también una mujer ejerza un maltrato, que le dice, bueno, hubieses pensado antes de estar acá, si ahora te duele. Es una mujer, entonces no sé si es se chispoteó que tendría que haber sido un varón o fue adrede. Eso por ahí te lo dejo para el martes charlarlo. Y nada más, dejarle la palabra a Federico, y lo saludo y nos vemos el martes. Muchas gracias. Fede. Bueno, a ver, tenía anotado un montón de cosas, pero quiero primero saludar a las personas que no
no vi al principio, en el primer saludo, así que saludamos a todas y todos los que se fueron incorporando. Anoté un montón de cosas, quiero aclarar, no se va a ver ahí, digo, pero esto, anoté un montón de cosas, pero no voy a decir todas las cosas que anoté, porque casi 8 menos cuarto. Digo, a ver, una pregunta, la semana que viene vienen los convenios 190, etcétera, etcétera, eso viene la semana que viene. Entonces no me voy a referir ahora al 190, lo vamos a dejar para la próxima. Sí, marcar, no sé, Emma, a ver, el de APOC técnica que está ahí, ¿podés poner el iceberg? ¿Puede hacer eso él? No sé cómo es esto. Sí, sí, ya lo pongo. El iceberg, poneme el iceberg inicial. Perdón, pero esto es una improvisación. Ahí está el iceberg, ¿no? Yo me ponía a pensar, este es un iceberg que marca un poco cómo es la sociedad. Y yo me preguntaba qué tengo que ver yo con ese iceberg, o sea, no que tengo que ver como diciendo no me alcanza. Yo debo tener mi propio iceberg. Decía, si yo me pongo ahí, tengo mi propio iceberg donde probablemente, digamos, no voy a hacer una confesión acá, pero digo, el asesinato no está en mi punta del iceberg, en mi personal, hablo del personal, ¿eh? Digo, probablemente lo mío sería más, en la punta del iceberg estaría por ahí el humor sexista o el micromachismo, ¿no? Digamos, en ese orden de cosas. Es decir, cada uno, en definitiva, tiene su propio iceberg, lo que se ve y lo que no se ve de uno. Entonces me ponía a pensar en eso, digo esto porque, digamos, ¿hace cuánto? Ya puedes sacarlo, puedes sacarlo. Uno, en realidad, con Carla, yo no sé, ya nos conocemos hace, no sé, long time. Entonces digo, bueno, buscando en términos personales, cuál era mi iceberg. Y después también me puse a pensar cuál es el iceberg de nuestro trabajo, es decir, en los lugares donde nosotros nos movemos. ¿Cuál sería el iceberg que nosotros tenemos? Y ahí me parece que es donde uno tiene que profundizar, porque esa es en definitiva la tarea de un gremio. Obviamente que uno tiene que profundizar, uno podría tener categorías morales, uno puede tener categorías, pero nosotros estamos convocados con una finalidad que es gremial, en definitiva hacia nuestro trabajo. Entonces me parece que uno debería ir tratando de dibujar cuál es el iceberg que uno tiene por ahí en, no sé, en la contaduría, en la tesorería, en el Tribunal de Cuentas de la provincia, en la Auditoría General de la Nación, digamos, ¿cuál es ese iceberg? Porque me parece que ahí es donde uno debe trabajar, digamos, y puntualmente enfocarse. Digo, está bien buscar cómo es la sociedad, porque en definitiva uno forma parte de esta sociedad, pero nosotros formamos parte de un gremio y tenemos que ir hacia eso. Y ahí yo voy ahora a remarcar una cosa que les dije el otro día en un Zoom. Voy a marcar dos cosas. Primero, un Zoom que tuvimos hoy a la mañana con respecto a la ley Micaela. Hoy tuvimos un Zoom con algunos jóvenes nuestros de nuestra seccional, y la verdad que propusieron decir, che, ¿por qué no hacemos capacitación ley Micaela? Quiero aclarar esto. Esto digo porque también uno enfrenta dificultades que a veces son de burocráticas. Por ejemplo, Carla es capacitadora ley Micaela, ella está acreditada como capacitadora, pero bueno, esa acreditación que tuvo ahora parece que ya no sirve, por decirlo de alguna manera, o como cambiaron las autoridades, hay que como reafirmar un montón de cosas. Y hoy estábamos charlando hace unas horas, ya uno se marea en el tiempo, de ver cómo capacitar desde el gremio y en el organismo con ley Micaela, y no estamos teniendo respuesta en este momento de las autoridades del Ministerio de la Mujer y demás. Esto lo quiero marcar, porque también hay dificultades que a veces son institucionales, digamos, no son solamente de voluntad, ¿no? A veces hay dificultades institucionales. Y volviendo al tema de la capacitación, yo creo que fue la semana pasada, que le decía a algunos miembros de la comisión directiva de acá de la seccional, digo, ya vamos a hablar del convenio 190, pero nosotros, lo explicó Carla, nosotros tenemos protocolos, y a mí me llama la atención los pocos protocolos que hay en la provincia de Buenos Aires con respecto al tema del acoso y la violencia laboral, el acoso y la violencia de género y demás. Me llama la atención. Digo esto
porque yo los conozco a muchos de ustedes, los que están en la comisión directiva, y si bien no es, o sea, no quiero puntualmente, no creo que, digamos, creo que son personas que están atentas a esto, me parece que hay una voluntad política que hay que ir torciendo. Porque si no, siempre vamos a estar dando vueltas sobre el diagnóstico, ¿no? Siempre vamos a estar diagnosticando y muy pocas veces vamos a estar resolviendo. Y en realidad las tareas sindicales tienen que ver con la resolución de conflictos. Nosotros tenemos que resolver conflictos que son de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, de nuestro ámbito de trabajo y demás. Digo, ya para ir cerrando esto, entonces digo, eso por un lado. Ya la semana que viene vamos a hablar del 190 y la participación que hemos tenido en eso, pero eso. Estamos viviendo un momento que yo diría que lo que cambió es la era del consentimiento, ¿no? Lo que algunos llaman la era del consentimiento. Ya, digamos, el puede ser no es un sí. ¿Se entiende? Digamos, hoy el silencio no es un sí. Entonces, hoy hay que puntualizar en qué cosas consentimos, es decir, hay que decirlas. Y eso es lo que habilita al otro. Esto no es solo en términos sexuales, que también lo es, sino también es en términos laborales. Muchas veces, por miedo al jefe, por miedo al compañero, por miedo al bullying, por miedo a un montón de características, no podemos expresar nuestro disentimiento y entonces muchos lo toman por un consentimiento. Digo, estas son cosas que nosotros tenemos que trabajar gremialmente. Yo insisto, digo, no me quiero ir nunca del enfoque gremial, porque si no, yo por supuesto después hablaré con mis hijos, mis hijas o con quien fuera, digamos, lo que es personal. Pero me parece que nosotros tenemos que encarar estos temas permanentemente enraizados en lo gremial. En lo gremial, cuando digo, estoy hablando de las relaciones del trabajo, en nuestro rol de trabajadores, en nuestro rol de trabajadores frente a las autoridades, en nuestro rol de trabajadores y compañerismo. Me parece que si no, es como que siempre vamos a caer en una cosa de diagnóstico y nosotros desde los gremios tenemos que generar cultura. Después da para otra charla el machismo en el gremio o en los gremios, esto da para otras charlas que tendremos que ver en su momento. Pero bueno, es eso, quería decir eso, y no sé, ahora es lo que dice Pedro, no sé cómo termina esto, no sé, esto, bueno, era eso. Bueno, gracias, Fede. Nos vemos el martes que viene, 18 horas, y propongo tomar la propuesta de Pedro, que me pareció muy interesante, y que hagamos un gran aplauso en voz alta, y que esto sea... Es el aplauso virtual también, ¿eh? Gracias. Carla, Fede, Ana, Gracias a todos. el resto.